Elena observaba paralizada por el horror. Mientras sacaban los cuerpos de su madre y su hermana Mónica, la imagen de sus rostros marcados por el miedo y la tristeza se grababan en su memoria, como una herida que nunca sanaría. Los hombres de blanco parecían espectros, insensibles ante la tragedia que habían causado. Con manos firmes, introdujeron los cuerpos en grandes bolsas, ocultando para siempre su existencia. Cada movimiento resonaba en su mente como un eco sombrío, mientras su corazón se encogía en su pecho. La angustia la invadió al presenciar el último adiós a su familia. Se sentía la impotente al ver cómo sus seres queridos caían víctimas de una crueldad inhumana. El silencio que llenaba la habitación era ensordecedor, un brutal contraste con el caos emocional que estallaba dentro de ella. Se sentía diminuta y vulnerable, como si el mundo entero se desmoronara a su alrededor. Luchaba por contener las lágrimas, temiendo que si empezara a llorar jamás podría detenerse. De repente, unos hombres entraron en la habitación. Sin pronunciar una palabra, se acercaron a ella y una de ellas liberó su muñeca de las ataduras que la mantenía prisionera en la fría cama de metal. Al sentir la presión se aliviaba, fue arrastrada por un torrente de emociones, una mezcla de esperanza y ansiedad, pero esa esperanza se desvaneció rápidamente. Cuando la levantaron y la colocaron sobre una camilla, ya no tenía control sobre nada. La ataron con correas, asegurándose de que no pudiera escapar. Se sentía la tiradez de la material que contra su piel, y cada intento de liberarse solo intensificaba su vulnerabilidad. Era como si estuviera despojando de su identidad, convirtiéndola en una sombra insignificante. La transportaban a través de un largo pasillo, cuyas paredes blancas la rodeaban como un laberinto sin salida. La luz era casi cegadora, una claridad fría que parecía penetrar en su ser. Al llegar al elevador, los hombres presionaron botones sin que ella pudiera comprender dónde la llevaban. El sonido de los números iluminándose resonaban en su mente como un tambor, marcando el tiempo que se desvanecía. Cuando las puertas se abrieron, se encontró frente a otro pasillo, completamente blanco. Cada paso resonaba en el suelo, un eco en su pérdida que la seguía como una sombra. Finalmente llegaron a una sala de baño. Allí le quitaron la ropa, despojándola expuestas vulnerables ante miradas frías e insensibles. Su piel se erizaba, un escalofrío recorría su piel, su espalda al darse cuenta de que estaba en manos de desconocidos. Las manos de los hombres firmes y descontroladas comenzaron a bañar su cuerpo con agua fría. Cada gota que caía sobre ella parecía arrastrar consigo no solo la suciedad, sino también cada fragmento de la vida feliz que había conocido. La sensación del agua era extraña, un contraste brusco con la desesperación que la envolvía. Intentó resistir con su esfuerzo. Era en vano. Estas eran personas que probablemente nunca había conocido. El amor, la familia, el dolor que ella sentía, la frialdad de sus gestos le recordaban una y otra vez que ahora estaba en solas en este mundo hostil. Mientras la lavaban, cada raspado de la esponja contra su piel se sentía como una humillación. El agua corría sobre su cuerpo y su mente retrocedía en los dulces recuerdos de risas y brazos. Recordó los últimos momentos con su madre, cómo la abrazaba y le prometía que siempre estarían juntas. Todo lo que le había amado se sentía como un espejismo completamente fuera de su alcance. Al finalizar el baño, le pusieron un camisón blanco, tan simple como frío. Se sintió atrapada en esta tela, un recordatorio constante de lo que había perdido. Mientras la llevaban por el pasillo, su mente gritaba por respuestas. ¿Dónde están mis padres? ¿Qué iban a hacer conmigo? Les preguntaba. Se acumulaba, pero la realidad era que no había respuestas, solo un vacío abrumador. Con cada paso en ese pasillo deslumbrante, Elena empezó a sentir que había algo dentro de ella que no podía extinguirse, un pequeño fuego que se negaba a apagarse. Sabía que debía luchar, no solo por ella misma, sino por su familia que ya no estaba. Esa lucha interna se intensificó entre el horror y el miedo. Decidió que no se dejaría vencer tan fácilmente, aunque el dolor era desgarrador. Había una parte de ella que se negaba a rendirse, que calmaba por encontrar una salida, a pesar de las sombras que parecían devorarla. Con cada paso en ese pasillo deslumbrante, me llevaron a una habitación pintada en un color intenso rosa. Era un lugar que parecía diseñado para soñar, con una cama cubierta con suaves almohadas y un muñeco de peluche, pero en lugar de sentirme tranquila, un nudo se formó en mi estómago. Al cerrarse la puerta tras de mí, un silencio abrumador me envolvió.
Al mirar a mi alrededor, noté que había más niños y niñas en habitaciones con colores variados. Algunos observaban con curiosidad a la nueva llegada, una pequeña de 7 años que había quedado atrapada en este lugar extraño y aterrador. Sus miradas eran frías y vacías, me hicieron sentir aún más sola. En una habitación cercana, distinguí a unos gemelos. Sus rostros eran familiares, como si los hubiera visto en algún lugar antes, pero no recordaba dónde. Los escuché hablar entre ellos, sus murmullos apenas audibles, pero la tristeza aún en sus voces era notable. ¿Quién era?, preguntó uno de ellos, con un tono que delata su miedo. No lo sé, pero no parece que esté aquí por diversión, respondió otro, su mirada fija en mí. Mientras los observaba, me di cuenta de que sus ojos reflejaban la misma angustia que sentía yo. En cada habitación había un eco de soledad, una sensación de abandono que se unía a la mía. Sentí un impulso de acercarme a romper ese silencio que nos rodeaba. Tal vez al hablar podría encontrar alguna conexión, alguna forma de entender lo que estaba sucediendo. Hola, dije, tratando de que mi voz sonara firme, aunque temblara por dentro. ¿Por qué estamos aquí? Los gemelos me miraron sorprendidos por mi pregunta. Uno de ellos se encogió de hombros, como si la respuesta fuera demasiado dolorosa para ser compartida. No lo sabemos, dijo el otro, con un susurro. Solo estamos aquí. La habitación rosa me parecía cada vez más opresiva, un lugar donde todo lo que había conocido se desvanecía. Miré por la ventana, pero solo vi un muro gris tan alto que parecía no tener fin. La luz del sol apenas lograba filtrarse, creando un ambiente sombrío a pesar del dolor alegre de las paredes. ¿Alguien ha venido a buscarte?, pregunté, sintiendo la necesidad de compartir mi angustia. Los gemelos intercambiaron miradas, y el que había hablado antes negó con la cabeza. No desde que llegamos. Nos dijeron que estuviéramos tranquilos. Mis pensamientos se agolpaban en mi mente, cada uno más aterrador que el anterior. ¿Estarían mis padres buscándome? ¿Por qué no podía encontrarme? Esa pregunta me atormentaba como una sombra que se negaba a irse. De repente, un sonido de pasos se escuchó afuera. Los niños de las otras habitaciones se quedaron en silencio, como si supieran que algo estaba por suceder. Mi corazón latía con fuerza y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No sabía qué esperar, pero sabía que debía prepararme para lo que viniera. La puerta se abrió lentamente y una figura apareció. Era un hombre de aspecto severo, vestido de blanco como lo que había estado en un lugar donde había visto a mi madre, a Mónica. Su mirada era fría y su presencia parecía llenar la habitación con una tensión notable. Es hora, dijo sin más explicaciones. El aire se volvió pesado, sin saber qué me esperaba. Tomé un profundo respiro y me preparé para enfrentar lo que estaba por venir. La incertidumbre seguía presente, pero en ese momento un impulso más fuerte que el miedo me empujó a seguir adelante. No podía rendirme, no podía dejar que esto fuera el final de mi historia. Confundida, observé como una niña de la habitación de al lado comenzó a perder el control. Su grito desgarrador resonó en el aire, mientras lanzaba objetos por donde quiera, buscando una salida que parecía inalcanzable. La desesperación se apoderó de ella, y en un instante la puerta de su habitación se abrió de golpe. Dos hombres entraron, sin dudarlo comenzaron a golpearla, la arrastraron a rastras, y el sonido de sus pasos resonaban como un eco ominoso en mis oídos. Los demás niños se quedaron en silencio, sus ojos llenos de miedo. Había un entendimiento táctico entre nosotros, callar y tratar de no llorar de nuestro único recurso. Sin embargo, la tensión se notaba en el aire. Era inevitable que alguien rompiera en silencio. Un niño con cara de pocos años y ojos grandes se atrevió a hablar y su voz temblorosa pero clara. Escuché que en unos laboratorios clandestinos algunos niños fueron experimentos de las peores formas de un ser humano pueden hacer, pero una orden misteriosa los rescató. El murmullo entre los demás niños se detuvo. Al escuchar sus palabras, todos se volvieron hacia él incrédulos y asustados. «¡No digas estupideces!», gritó otro niño, con desdén. Eso no puede ser verdad, solo son cuentos para asustarnos». «No es verdad», replicó el primero, su voz alzándose. «Lo escuché de un adulto. Dijo que hay lugares donde hacen cosas horribles a los niños y que algunos han logrado escapar». La tensión en la habitación se intensificó. Todos sabíamos que este lugar no era seguro, pero escuchar sobre algo aún más siniestro nos llenó de un pánico renovado.
¿Qué clase de cosas?, preguntó una niña, su voz apenas un susurro. ¿Qué les hacen? El niño, que había hablado antes, se encogió de hombros, como si no quisiera compartir más de lo que ya había dicho, pero el miedo en sus ojos lo delataba. No lo sé, solo que no debemos dejar que nos atrapen, debemos encontrar una manera de salir. El silencio se convirtió en un peso en el aire. Cada uno de nosotros se miraba, buscando respuestas de los otros que los demás. La incertidumbre se mezclaba con el terror, y el eco de lo que ocurrió con la niña resonaba en nuestras mentes. No podemos quedarnos aquí, dijo uno de los gemelos con voz firme, a pesar del miedo. Si lo intentamos juntos, tal vez podamos escapar antes de que sea demasiado tarde. La idea de unirse para luchar contra nuestra situación comenzó a tomar forma. Miré a mi alrededor y las caras asustadas de mis compañeros, y de repente sentí que había algo más en el miedo, una chispa de un denso que no rendimos. ¿Cómo vamos a hacerlo?, pregunté, mi voz temblorosa pero decidida. ¿Dónde podemos ir? Los gemelos intercambiaron miradas y uno de ellos dijo: hay que esperar un momento propicio. Si logramos salir de nuestra habitación, tal vez podamos encontrar una salida, pero debemos ser silenciosos y rápidos. Asentí, sintiendo que la urgencia del momento nos unía. En ese instante, todos compartimos un propósito común: sobrevivir y buscar una salida. Sabíamos que no sería fácil, pero también comprendíamos que no podíamos quedarnos en brazos cruzados mientras el miedo nos consumía. El sonido de los pasos de los hombres resonaba en el pasillo, pero en ese momento decidí que no permitiría el terror controlar nuestras vidas. Mientras nos preparábamos para lo que vendría, una determinación silenciosa comenzó a florecer en nuestros corazones. La niebla cubría el muelle con un manto espeso, haciendo que el aire se sintiera pesado y frío. Los barcos pesqueros estaban amarrados, meciéndose suavemente con el vaivén del agua. Sus siluetas oscuras en la bruma. En la distancia, un faro giraba su linterna, un destello intermitente que iluminaba brevemente la oscuridad antes que volviera a su estado opaco. La figura solitaria apareció avanzando, un faro de aceite en la mano. La luz diletante apenas lograba atravesar la niebla, pero su dueña parecía decidida. Caminaba con pasos firmes, ajena al misterio que lo rodeaba. Al acercarse a uno de los barcos, se detuvo, la madera crujió bajo su peso y el sonido resonó en el silencio espeso. ¿Estás allí, viejo?, llamó su voz resonando en la bruma. Desde la sombra del barco, un hombre de rostro arrugado emergió, su figura apenas iluminada por el farol. Sus ojos brillaban con una inteligencia inquietante, su sonrisa era casi abrumadora. ¿Qué quieres, vieja?, preguntó, su voz reposa como la arena del fondo del mar. Necesito que me lleves a un lugar, un sitio específico, respondió ella con firmeza. El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante, como si la novia absorbiera su curiosidad. ¿Y qué lugar es ese?, inquirió el hombre, entrecerrando los ojos. Se llama la institución psiquiátrica de Central Horizon. Sintiendo que cada palabra pensaba en el aire, dice que ahí se encuentran las respuestas que busco. El hombre soltó una risa suave, como si le resultara divertida la mención de aquel lugar. La institución psiquiátrica de Central Horizon, no es un destino común. ¿Sabe lo que se dice de ese lugar? La mujer asintió. La tensión en su cuerpo evidente. Había escuchado historias sobre la institución, sobre los secretos que guardaban y los peligros que acechaban a quienes se atrevían a buscar la verdad. He oído que los vientos llevan consigo las voces de aquellos que han llegado y se ha perdido. Pero yo no tengo miedo, replicó desafiando al hombre con su mirada. Miedo en su compañía, que nunca se va de todo. El hombre sonrió de nuevo, y esta vez con una chispa de malicia. Pero no te preocupes, puedo llevarte, solo necesito saber algo más. Ella frunció el ceño, sintiendo que la conversación se tornaba más oscura. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué arriesgarse a buscar respuestas en un lugar donde muchos han fracasado?, preguntó, su voz a un susurro que se mezclaba con la niebla. ¿Qué es lo que realmente buscas? La mujer respiró hondo, sintiendo el peso de su propia historia. No era solo la búsqueda de las respuestas, era el deseo de liberarse de las sombras que la perseguían. Busco mi libertad, respondió finalmente, la libertad de descubrir la verdad sobre lo que me ha sucedido. El hombre la observó con atención, como si pudiera ver más allá de su exterior, hacia el corazón de sus palabras. La verdad puede ser un peso difícil de llevar, pero si estás dispuesta a cargar con ella, entonces tal vez te deje llevar a la institución. Ella sintió en el aire, se volvía más denso, como si la misma niebla estuviera escuchando.
¿Me llevarás o no?, preguntó, intentando mantener la firmeza en su voz. Sí, pero hay una condición. Deberás de estar lista para que encuentres allí. La institución psiquiátrica Central Horizon no perdona a quienes no están preparados. El recuerdo se selló en el aire, un pacto resonando en la misma intensidad que el faro en la distancia. La mujer sintió que el destino la empujaba hacia adelante, y aunque el misterio seguía envolviendo cada palabra, había una claridad en su propósito. «Estoy lista», afirmó con la voz firme. Llévame». Sin más palabras, el hombre guió hacia el barco, y ella sintió que la nieblina comenzaba a disiparse, aunque solo ligeramente. El camino hacia la institución llenaba de incertidumbre, pero la decisión de avanzar había sido tomada. Mientras se embarcaba, la luz del faro iluminaba sus rostros, revelando por un instante la sombra de sus pasados.